Bueno, en esta clase nos vamos a centrar en un recurso natural, vital para la vida, que es el suelo y que es la base y el sustento de la producción agrícola y de nuestros espacios verdes también. El título es Desde el suelo, un recurso natural, porque así lo es, está gestado dentro del marco de la naturaleza y en tiempos geológicos, hasta volver a generar suelo, porque muchas veces estamos en obras donde hemos retirado parte del suelo original o hemos tenido que elevar terreno y agregar otros sustratos, y ahí tendríamos que ver cómo trabajarlo para volver a ganar esos servicios que nos presta el suelo natural. Cuando digo suelo y les propongo este juego es decir, ¿qué me imagino si les digo suelo? ¿Qué palabra o palabra compuesta les surge para describirlo? Anótenlo. Y ahí vamos a profundizar sobre el concepto del suelo. El suelo es un elemento esencial en el paisaje. Lo que vemos arriba tiene que ver con lo que está abajo, con ese suelo. Entonces, cuando vemos producciones agrícolas, cuando vemos lomas, cuando vemos bajos, cuando vemos pedregosidades, tiene mucho que ver con ese suelo que está abajo, que impacta sobre ese paisaje que vemos arriba. Es uno y otro. Uno deja sus huellas en el otro. ¿Cómo se va conformando un suelo? El suelo, y estos son los factores formadores del suelo, arrancamos de un material matriz que sería la roca madre, que está ubicada en una determinada topografía, en alto o bajo. Sobre esto actúa el clima, precipitación y temperatura, y comienza todo ese trabajo de ese material original, esa roca madre, comienza a haber vida, ahí aparece si hay dominación de vegetación de bosque, dominación de vegetación de pastizales, o especies arbustivas, desiertos, depende de las condiciones. Y ahí, en el tiempo geológico que debemos darle, terminamos a lo que hoy vemos como el suelo que tenemos, que soporta la vida, tanto vegetal, animal y el ecosistema en general en el cual estamos situados. A través de este tiempo, con estos factores formadores, se van dando procesos de formación del suelo. Hay translocaciones, o sea, migran materiales de superficie a profundidad. Hay transformaciones, roturas físicas, achicamiento del tamaño de partícula mineral, entre otros. Hay pérdidas de elementos hacia abajo por lixiviación o algunos hacia arriba en forma gaseosa. Hay a su vez adiciones que se producen por migración de un sitio hacia el otro. Y eso nos da lo que hoy vemos nosotros, que es nuestro perfil de suelo, con sus correspondientes capas u horizontes que vamos a llamar genéticos, donde reconocemos distintas improntas que dieron esos procesos de formación. Siguiendo con este proceso de formación de los suelos, su conformación lleva tiempos geológicos. Para que tengamos una idea, decir que conformar un metro de suelo en nuestra región pampeana toma 10.000 años. Sin embargo, nosotros, por un mal uso, en una generación o menos podemos degradarlo. Esto lo convierte en un recurso no renovable porque su renovación implica tiempos geológicos, ¿no? Con lo cual debemos cuidarlo. Es un recurso limitado, de él dependemos para la producción de alimentos y para un montón de otros servicios. Y eso, el mal uso lleva a la degradación y es muy difícil reconfigurar o volver a tener la calidad inicial que tenía ese suelo en su estado natural. Usualmente nos centrábamos en las funciones que cumplía nuestro suelo centrado en la planta. Entonces decíamos, es el espacio físico que le da anclaje a las raíces, que le da y debe proveer de agua y de nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, 17 son los elementos que se reconocen como esenciales para la nutrición de las plantas, que debe proveer el oxígeno para la respiración de las raíces, que debe permitir la eliminación del dióxido de carbono y la reposición nuevamente del oxígeno. Entonces, que debe ser cómodo para que la raíz pueda avanzar y logre ese buen anclaje. Está muy centrado en lo que es las funciones vinculadas al crecimiento y desarrollo de las plantas, ya sea para alimentos, ya sea para espacios verdes, ya sea para alimentación animal, lo que fuera. Sin embargo, en los últimos años se extiende esta visión. El suelo se lo empieza a considerar un montón de otras funciones que cumple dentro del ecosistema. O sea, un montón de otras funciones ecosistémicas. Ahí vamos. En esta visión extendida no solo entra esto que vemos acá, que es el suministro de alimentos, fibras, combustibles, sino que
lo empezamos a ver como un reservorio de carbono orgánico. Sabemos que puede tener dentro, o sea, dentro del suelo está la materia orgánica, que son sustancias carbonadas muy estables. Esas sustancias carbonadas, o sea, la materia orgánica el 58% es carbono, y si yo logro una captación a través de la fotosíntesis, después de las hojarascas, de las raíces muertas, etcétera, se va nutriendo esa materia orgánica estabilizada, podría captar excesos de dióxido de carbono producidos por lo que es las emisiones por el petróleo, podría recaptar este dióxido de carbono, parte de él, atenuar el efecto invernadero, secuestrando ese carbono en la materia orgánica del suelo. También, al recibir el suelo, agua que puede traer contaminantes, que trae sustancias que vamos adicionando, químicas, normalmente en distintas funciones, al el agua percolar y atravesar toda la masa del suelo va haciendo una acción de filtro que cuando esa agua llega al acuífero llega con una muy baja carga de contaminantes. Entonces tiene una función también de purificación y reducción de contaminantes del suelo. A su vez acá hay un complejo biológico, acá lo vemos, es hábitat de muchos organismos que permiten también y ayudan a degradar muchas de las sustancias que llegan al suelo, las descomponen y entonces eliminan esos potenciales problemas de contaminación. El suelo emite gases de dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, que son los gases que se llaman de efecto invernadero, son los que estando en la capa, o sea, recubriendo, digamos, la Tierra, si aumentan mucho en su concentración, lo que hacen es que no permiten la salida del calor, la reflexión, y eso con el tiempo genera lo que es el calentamiento global y la regulación, afecta la regulación del clima, cambio climático. Bueno, nosotros en el suelo podemos manejar procesos que hagan que disminuyan esta emisión de gases de efecto invernadero. Ciclo de nutrientes. Las plantas toman de allí los nutrientes. Piensen que los nutrientes que provienen del suelo terminan en nuestra mesa, ¿no? En estas plantas, o que comemos vegetales o que comemos animales, que son, agregamos un eslabón de la cadena trófica, pero provienen del suelo. Lo lógico es que vuelvan o de alguna manera puedan volver parte de los residuos orgánicos al suelo. A veces vuelven naturalmente por hojarascas. Piensen en el jardín, si yo dejo las hojarascas y no las retiro, quedan ahí y los microorganismos del suelo, eso que está en forma orgánica, lo vuelven a convertir en elementos inorgánicos que pueden volver a ser reabsorbidos. Esto regula el ciclo de los nutrientes. Miren qué importante es esto. Si nosotros los materiales como las hojarascas, como el corte de pasto, lo dejamos in situ, propicio este reciclado, o lo retiro del sistema y en ese caso extraigo nutrientes y de alguna manera tengo que buscar su reposición para que el sistema siga armónicamente en funcionamiento. Es hábitat de gran cantidad de organismos. Si uno toma una cucharita de suelo, dice que en esa cucharita de suelo hay más microorganismos, digamos, que lo que hay seres humanos en el mundo. A su vez hay de distintas escalas, es hábitat de algunos, encuentran su alimentación otros. Entonces tenemos microorganismos que pueden ser bacterias y hongos, podemos tener lombrices, gusanos blancos, podemos tener animales que viven o se resguardan dentro del suelo. Por otro lado, en esta porción de la torta hace alusión a que amortigua las inundaciones, porque si el agua es capaz de infiltrar, el suelo puede contener parte de esa agua y eso hace que haya menos agua que pueda escurrir y que me genere inundación. Puede ser fuente de farmacéuticos, por ejemplo, hay antibióticos que vienen y provienen de microorganismos del suelo, y a su vez hay una riqueza genética en esos microorganismos que hay, que está aún todavía en pañales de poder descubrirse todas las cuestiones que podemos llegar a usufructuar desde ahí que pueden ayudar o a nuestra salud o al ambiente, etc. Es la base para las infraestructuras humanas, ahí cuando hablamos de construcciones es muy claro, en el caso de obras, como están viendo ustedes, suministro de materiales de construcción. Una parte importante de nuestros suelos que están alrededor de las ciudades han sido decapitados porque se utiliza el horizonte, la primera capa A, la más rica, para la producción de
de ladrillos, y ahí nos encontramos con un suelo que ya no es el original y que tenemos que tratar de propiciar y volver a recrear esa calidad inicial que tenía. Es un reservorio de herencia cultural, ahí esto es para los arqueólogos, pero es un lugar donde se guarda o queda guardado y registro de nuestra cultura y nuestra historia. Y ahí volvemos a esta visión ampliada de que el suelo aporta numerosos servicios ecosistémicos que permiten la vida en la Tierra. Esta visión ampliada ya no es nada más el lugar propicio que tenemos que asegurar para el crecimiento vegetal, sino que cumple un montón de otras regulaciones que hacen a la armonía y a la vida en la Tierra. Y así tenemos que tratar de extender nuestra visión y reconocerlas dentro de nuestros jardines. En síntesis, el suelo nos da muchos servicios de abastecimiento, nos provee alimentos, madera, medicamentos, energía, fibras. Nos da muchos servicios de regulación, purificación de aguas, descomposición de residuos, reciclado sería de nutrientes, regulación climática, polinización, control de enfermedades, servicios culturales, estéticos, espirituales, de enriquecimiento, de ocio y de diversión. Acá les comparto un link, después se los voy a dar por separado, donde si quieren pueden ver todos los servicios que nos brindan el suelo, en manera resumida. Es un video que lo hicimos con la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo. Les formulo nuevamente una pregunta y dejen anotado y registrado en un papel qué funciones les parecen esenciales que estén presentes en el diseño del jardín. ¿Cuáles de todas estas cosas les vimos, decimos, esto es esencial o sería deseable que estén presentes en mi jardín? Entonces, ya entrando en la composición del suelo, el suelo ideal estaría constituido en un 50% por material sólido, dominado por los minerales dentro de ese material sólido, conformado por arcilla, limo, arena, grava y grava gruesa. Todos estos son tamaños de los minerales y una menor proporción materia orgánica que va del 1 al 10%. La materia orgánica está conformada mayoritariamente por carbono, como vimos 58% que mencionamos anteriormente, pero es contenedor de una parte importante de nutrientes, nitrógeno, fósforo, azufre. La otra mitad del suelo deseamos que sea espacio poroso, espacio libre, huecos. Parte de esos huecos que tengan un tamaño que permita la circulación de la circulación de aire y de drenaje de agua, y otra parte que sea capaz de retener agua dentro de estos espacios. Entonces ahora nos vamos metiendo en esta composición. Volvemos a repetir, la mitad deseamos que sean sólidos, pero quedan huecos en el medio y conformaciones que hacen que tenga la otra mitad sea un espacio poroso, que es por donde va a circular aire, donde va a haber agua o circular agua. Acá tenemos ordenados los componentes, las partículas minerales, el componente orgánico, agregados y poros, ahora vamos a ir viendo, por su tamaño. Entonces, dijimos que dentro de esa mitad sólida estaban los minerales, las arcillas, los limos, las arenas, las gramas y las rocas, grava y roca. Y acá vemos el tamaño de cada uno de estos minerales. Cuando decimos arcilla decimos menos de 2 micrones. Entonces piensen que nosotros si tenemos una regla, tenemos 1 milímetro, ese milímetro lo dividimos en 1000 partes, pensando en 2 partecitas de eso, lo que sea menor a esas 2 partecitas de ese milímetro dividido en 1000 partes es las arcillas, menos de 2 micrones. Los limos entre 2 y 50 micrones, las arenas entre 50 y 2 milímetros, las gravas y rocas mayor a 2 milímetros. La proporción que tenga de estos tamaños de partículas minerales, proporción de arcilla, limo, arena, grava, da la textura del suelo. Así hablamos de textura arenosa, de textura arcillosa, de suelos francos, de textura franca, donde hay una proporción tal de arcilla, limo y arena que se cumple en uno de los suelos que mejor funciona. Y de ahí viene esta denominación, esta es la textura del suelo, que tiene que ver con la composición, se dice granulométrica de los minerales del suelo. Ahora bien, dijimos que había una parte que era la parte de materia orgánica. Acá la vemos separada. Materia orgánica fina, dejamos por ahora las bacterias y hongos, y materia orgánica particulada. Ese conjunto materia orgánica lo podemos dividir también en tamaños. La materia orgánica que es menor a 50 micrones, que es la que está pegando y agregando, vamos a ver el suelo, muy pequeñita, muy protegida, y otra de mayor tamaño, más de 53 micrones, que es más fácil de ser descompuesta, que se llama más activa. Particulada es el nombre que se le da. También la estamos separando, esta
conjunto de materia orgánica en dos tamaños. Y acá se nos cuelan microorganismos vivos, que son las bacterias y los hongos, de igual tamaño que esta materia orgánica fina, menor a 53 micrones, y que forman parte de este suelo vivo, ¿no? Pero es de la parte viva. Después tenemos también pelos radicales, los pelos de las raíces, que tienen este tamañaje entre 10 y 100 micrones, las raíces, muertas o vivas, ambos casos, pero que están agregando y generando ahí funciones en el suelo, más de 100 micrones, y la macrofauna, por ejemplo, las lombrices, gusanos blancos, etcétera, que tienen más de 1 milímetro y que también cumplen funciones, hacen galerías, esos huecos, esos poros que necesitamos. Ahora, las partículas minerales y la materia orgánica no están disociados entre sí cada uno por su lado, sino que se da todo un ordenamiento de los sólidos del suelo conformando agregados. ¡Tac! Esos agregados también tienen distintos tamaños y decimos que tenemos microagregados cuando tienen menos de 250 micrones, o sea, menos de 1/4 de milímetro. Decimos que tenemos macroagregados si tienen más de 1/4 de milímetro y menos de 20 milímetros, y terrones cuando superan los 20 milímetros. Imaginen, ¿no? Esas escalas. Bien, entonces, toda esta conjunción, partículas minerales que se unen con la materia orgánica que conforman agregados, dejan trazado un sistema de poros, que es capaz lo más esencial, ¿no? Estos poros también los ordenamos por tamaño y según su tamaño cumplen distintas funciones. Si son muy pequeñitos, menos de 0,3 micrones son microporos, mesoporos entre 0,3 y 50 micrones y macroporos o grietas cuando tienen más de 50 micrones. Esto es esencial porque cada poro cumple una función. Ahora, yo tengo que tener la estructura, tengo una textura y de la textura, estructura, surge el sistema poroso que yo tengo. Algo que no dije es que esta conformación de agregados da origen a la estructura del suelo. Entonces, cuando el suelo tiene agregados redondeados, hablamos de estructura granular. Si tiene bloques, porque hay más dominancia de arcillas, hablamos de estructura en bloques. Y todo eso va conformando y diseñando entre textura y estructura un sistema de poros, que es muy importante porque de ahí surgen funciones vitales que tienen que cumplirse en el suelo. Esto que estuvimos delineando en la imaginación lo vemos ahora en algo concreto, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, estos simulan macroagregados, entre ellos hay macroporos, acá vemos uno que está creciendo una raíz, acá vemos que por acá estos macroporos puede circular el oxígeno con comodidad, o sea, puede avanzar y llegar a cubrir los requerimientos de respiración tanto de los microorganismos como de las raíces que están viviendo en el suelo. Pero si yo pongo lupa acá, pongo este macroagregado, le pongo lupa, veo que ahí tengo un microagregado, ¿está bien? O sea, este macroagregado está sumando varios microagregados. Si miro, ahí veo que ahí hay partículas, arcilla de materia orgánica, etcétera, que están unidas entre sí formando estos microagregados. Pues tengo los mesoagregados, tengo los macroagregados. Y cada uno de estos va dejando un sistema de poros más chicos, poros más grandes. Y cada poro tiene una función. Entonces, ordenamiento de sólidos que origina en conjunto un sistema de poros, a donde ahora vamos a poner lupa. Entonces ahora dibujamos estos poros de mayor tamaño a menor tamaño, de macroporos, poros medianos o mesoporos y los poros pequeños. Cada uno de estos tamaños de poro tienen una función diferencial. En los macroporos funciona la fuerza de gravedad, o sea, que si entra agua y hay exceso de agua y estos poros tienen agua, tienen capacidad de drenar, porque por su tamaño no la retienen, la dejan circular. ¿Son vitales para qué? Son vitales para asegurar una buena aireación del suelo, la entrada y el movimiento de agua en el suelo. Cuando hablo de la superficie, hablo que tener macroporos en la superficie del suelo me asegura que ante la lluvia ingrese, eso se llama infiltración de agua, y que los excesos puedan drenar. Por eso es vital tener estos macroporos. Como si fuera poco, es por donde crecen las raíces. Está la comodidad para que las raíces puedan crecer, lograr su anclaje y asegurarse llegar al agua y los nutrientes. Y también, si hemos sembrado, por ejemplo, son por donde emergen las plántulas que nosotros hemos sembrado. Entonces, funciones esenciales: aireación, entrada y movimiento de agua, crecimiento de las raíces. Y domina una fuerza, que es la fuerza de gravedad. No tiene capacidad de retener el agua se mueve en ellos por gravedad.
Luego tenemos otros poros que son los poros medianos, más chiquititos. Como son más chiquitos, acá sí puede funcionar otra fuerza que se llama fuerza de capilaridad. El agua queda en ellos retenida y la va entregando a la planta en la medida que la planta lo requiera. Acá es esta visión del suelo como un reservorio de agua. Llueve, es capaz de reservar y la va entregando en el tiempo. Riego, es capaz de reservar y la va entregando en el tiempo. En estos poros está lo que se llama el agua útil. Es el agua útil, responde a útil para las plantas. Es el almacenamiento disponible de esta agua que va a poder ser absorbida por las plantas. Y después hay unos pequeños poros que tienen agua, pero que no la liberan. Están a una succión tal que no pueden ser absorbidas por las plantas, pero están y tienen que estar porque teniendo los microporos, van construyendo jerárquicamente y podemos llegar a los macroagregados que nos generan los poros grandes. Entonces acá tenemos los poros ya con su funcionalidad. Y a modo de resumen, acá vuelvo a retomar, tenemos los agregados micro, macro y terrones. Nosotros con nuestro manejo, cuando pasamos una herramienta, cuando movemos suelo, en el campo cuando aramos, en el campo cuando transitamos, cuando pasamos y dejamos una huella, lo que alteramos son los macroagregados y lo que alteramos son los macroporos. Y recuerden que si alteramos los macroagregados, los disminuimos. Y disminuimos y perdemos en correlato los macroporos, disminuye la infiltración de agua, la entrada de agua al suelo, el drenaje interno, podemos tener problemas de aireación. Tenemos dificultades para el crecimiento de las raíces porque eliminamos aquellos espacios de comodidad por donde ellas crecen normalmente y acceden así al agua y a los nutrientes. Entonces, volvemos a reiterar la funcionalidad que tiene cada uno. La verdad es que los mesoporos dependen mucho de la textura del suelo, porque son poros chiquitos que lo forman en general tener buenas proporciones de arcilla. Y estos macroporos, esto sí depende mucho más de la estructura. Depende, los suelos arenosos tienen macroporos igual, que se llaman texturales, pero necesitamos en suelos que ya tienen más arcilla, más limos, para tener macroporos tenemos que tener un fuerte componente biótico, tenemos que tener una buena agregación. Y ahí voy. ¿Cómo se conforman estos agregados del suelo? Bueno, una cuestión son cosas que son abióticas, o sea, no tienen que ver con la biología del suelo ni con la materia orgánica. Los suelos que tienen buena proporción de arcillas, más de 15%, que tienen arcillas que se expanden y se contraen, piensen en Entre Ríos, se expanden y se contraen. Si hay humedecimiento y secado, o inclusive hielo y deshielo, eso hace que se junten las partículas, se separen, se junten, se separen, y en esos movimientos se conforman los agregados. Esos son mecanismos abióticos para que el suelo se mantenga agregado. Pero si los suelos no tienen muchas arcillas o son muy limosos o son muy arenosos, dependemos mucho más de los mecanismos de agregación bióticos y ahí es esencial tener materia orgánica para que genere el pegado, esa agregación por pegado, eso se llama bonding en inglés, o las raíces, hifas de hongos, que por enredado, pinding, generan esta agregación. Entonces tenemos que tener presente esto. Esto a veces los tenemos a nuestro favor y están presentes, y si no los tenemos, tengo que apoyarme muchísimo en toda la materia orgánica y lo vivo. De ahí la importancia de tener buenos niveles de materia orgánica y de tener una buena vida, raíces en el suelo para que se conforme la agregación, especialmente la macroagregación, que me asegura los macroporos, que me asegura, a ver, pueden repetir, infiltración, drenaje, que el oxígeno acceda, que las raíces puedan crecer en forma cómoda en el suelo. Entonces ahora vamos al concepto de calidad del suelo. La calidad del suelo se puede definir como la capacidad que tiene un suelo para sostener la vida vegetal y animal, para sostener la productividad, para mantener la calidad del agua y el ambiente. Estamos de vuelta en sus funciones ecosistémicas, para sostener la salud y el hábitat humano. Cuando uno habla de calidad del suelo, le pide al suelo todas estas capacidades. Y ahora vamos a estos conceptos, ¿no? La realidad es que hay una calidad genética propia del suelo, de su naturaleza, de todos los factores formadores que dieron origen a un determinado tipo de suelo. Y eso es genético.
Entonces, son las calidades originales del suelo. Depende de la naturaleza del suelo, es producto del clima, la roca madre, el relieve, el tiempo y los organismos vivos. Ya lo vimos antes y vamos a volver sobre estos factores. Es lo que hay, digo yo, es lo que la naturaleza en esa construcción nos dio de suelo. Si yo quiero cambiar esa calidad genética, implica grandes inversiones, que lo puedo hacer en una escala chica. En un jardín puedo cambiar esa calidad, pero cuando lo pienso en escalas de producción no es viable cambiarlo y tampoco sé si es deseable, porque en cierta manera cada suelo con su capacidad tiene su vocación. Vocación para determinados cultivos, vocación para determinadas especies, y yo si en cierta manera respeto esa vocación, hago una inversión mucho menor de energía. ¿Está bien? Porque cuando uno cambia esa calidad original, va a tener que estar continuamente dando insumos, dando tiempo, muchas cosas, ¿no? La podemos valorar de distintas maneras, porque estamos en cierta manera jugando contra esa naturaleza, con el conjunto, digamos, de factores que están actuando en un sitio o lugar. Entonces, esa es la calidad original o genética de los suelos. Resultante de todos estos factores formadores, podemos leer en el mundo distintos tipos de suelo. Acá tienen, nosotros usamos una clasificación que es la americana, es la Soil Taxonomy. Acá están los grandes órdenes. Los verdes, que es lo que domina en nuestra región pampeana, en la región húmeda pampeana y semiárida, es de las llanuras, los molisoles, suelos de llanura. Si ustedes miran los verdes que hay en el mundo, no son muchos, somos privilegiados, ¿tá? Junto con Estados Unidos, Canadá, el este de Europa. Entonces tenemos realmente una calidad genética en los suelos de la región pampeana envidiables. Yo digo, es el orgullo, ¿no? El orgullo que nos da tener suelos de calidad, que eso hace que tengamos producciones excelentes de alimentos, capacidad de producir alimentos para 10 veces nuestra población y venderla al mundo, transformados o no. Y eso tiene que ver con esta cuestión de estos suelos, en este paisaje, estos suelos con una gran capacidad de producción. Ya acercándonos hasta a nuestro lugar de estudio, lo que hacemos ahora, les voy a presentar los distintos suelos y ambientes de la provincia de Buenos Aires, con especial foco, nos vamos arriba, al norte de Buenos Aires, donde vamos a estar, ustedes tienen apoyado el proyecto, ¿no? Y vamos a analizar qué es lo que es esperable en ese lugar, si lo tenemos o no lo tenemos, y qué intervenciones deberíamos pensar hacer o qué cosas deberíamos conservar. Yendo ahora sí al mapa de suelos, y cada vez con nombres más complicados, ya no son los molisoles, sino que ya me voy a complejidades de argiudoles, vamos a decir que tenemos, después vamos a ver qué quiere decir, esa es la nomenclatura del Soil Taxonomy. Acá ya ponemos lupa, achicamos la cuestión y empezamos a ver nuestro norte de Buenos Aires. Y hay dos colores nada más. Y es llamativo porque uno de los colores tiene forma como de nervaduras, y esos son los ríos. Pero dominan unos suelos, los suelos de color verde intenso, que son argiudoles. Son excelentes suelos. Ahora vamos a dar la lectura de qué quiere decir esto de argiudol, más adelante lo vamos a ver. Y tenemos esas venas rosadas que si las leemos dice que son natracuoles. El natrio me está avisando ahí hay problemas de sodio y esas venas que vemos tienen que ver con lo topográfico y son los ríos. Acompañando los ríos hay una calidad de suelo con más limitantes. Bueno, entonces ahora vamos a ir reconociendo los factores formadores de los suelos en este norte de Buenos Aires. Podemos mirar, de paso miramos la provincia también. Y cómo eso va dejando la impronta en los suelos que encontramos en este momento en nuestra región. Entonces la primera pregunta es ¿cuál fue la roca madre de nuestros suelos? La roca madre de nuestros suelos pampeanos es el loess pampeano. El loess pampeano es una roca sedimentaria, que sea sedimentaria quiere decir que se origina de rocas ígneas y metamórficas que por su desgaste generan las rocas sedimentarias que se depositan en otros lugares, no es consolidada, que quiere decir que no es una roca vitriadura como vemos, sino que lo tocamos y es como limosa, areniscas, suaves y no consolidada. Y es un suelo joven. Ese loess es producto, digamos, del desgaste de los Andes. O sea, que piensen que los Andes, la cordillera, no son antiguas en términos geológicos y estos suelos nuestros están conformados con material de desgaste
de la cordillera, de esa masa montañosa. Que eso vino volando el material, arrastrado por el viento, y fue depositándose. Y fue depositándose lo más grueso en el oeste, lo más fino en el este. Eso también da cierta impronta a los suelos que están más al oeste o al este, aparte de otras cosas que vamos a ir viendo. Entonces, la roca madre de nuestros suelos pampeanos es el loess pampeano, una roca sedimentaria no consolidada. Si hacemos un pozo, vamos al 1,5 metros, 2 metros, la encontramos como era originalmente, digamos, y la tocamos y tiene esta forma de polvo, más en esta zona, es como muy limosa, muy polvorulenta. Muy bien, vamos a ir tratando de analizar cómo son los otros formadores de suelo en esta región, en el norte de Buenos Aires específicamente. El próximo factor que vamos a analizar es el clima. Entonces ya tenemos, sobre ese loess pampeano comienza a actuar un clima. Acá tenemos un mapa con historietas de precipitaciones medias. Entonces vemos 1000 milímetros, estamos más o menos en una región de 1000 milímetros anuales. Acá tenemos sectores de 900, 800, 700, 600, 500. Y tenemos temperaturas medias anuales dispares, distintas, más al sur más fresco, más al norte más cálido. Y si nos situamos en el norte de Buenos Aires tenemos buenas precipitaciones y una buena temperatura media templada. Eso hace que los procesos de formación del suelo sean interesantes, comiencen a trabajar factores con intensidad sobre esa roca madre. Entonces, tenemos clima húmedo y templado, que van a actuar sobre esa roca madre durante mucho tiempo. Inclusive puede haber variaciones de ese clima, pero es un clima intenso. Seguimos. Entonces, tenemos ya la roca madre, el clima. Ahora vamos a los organismos vivos. En nuestra región, estos son los territorios fitogeográficos, dominan los pastizales. Esa es la vegetación que operó en el desarrollo de nuestros suelos. Pastizales de gramíneas, de gran producción, pero también de mucha raíz, una raíz que agregaba, que unía, y entonces nuestros suelos tienen esa memoria, necesitan esa trama radical para estar agregados, para tener estos tipos de poros que necesitamos, macroporos, para que el agua funcione bien, para que el oxígeno ingrese, para que se dé esas funciones que necesitamos respecto del crecimiento vegetal que sean óptimas y vitales. Entonces es un suelo criado con pastizales, formado por pastizales. Tal es así que parte de los limos que tenemos de esos tamaños de partícula son minerales derivados de las células de las gramíneas. O sea, que se han mineralizado en en el tiempo geológico y han dado lugares, parte de esos tamaños de limo, aparte de venir de allá de la cordillera, otra parte son generados en el propio sistema a partir de esta vegetación de gramíneas. Conocemos nuestra roca madre, conocemos el clima en el cual opera, conocemos que nuestros suelos son suelos de pastizales, son molisoles de pastizales. Si tuviéramos bosques, podríamos tener otros suelos. Ahora entramos en el relieve, porque la verdad, cuando vimos en nuestro mapa, teníamos en la misma región, que coincide con roca madre, que coincide con clima, que coincide con vegetación, tenemos dos colores, el color verde y el color fucsia en el mapa de suelos. ¿Y por qué tenemos dos suelos distintos si tenemos igual roca madre, igual clima, igual vegetación e igual tiempo? Y ahí juega el relieve. No es lo mismo lo que se conforma en la loma, donde hay un buen drenaje, donde el agua ingresa y va generando en este sentido un montón de procesos de formación de suelos profundos, que lo que pasa cerca de los ríos, en los bajos, donde tengo el agua de precipitación, pero también de escurrimiento de posiciones más altas, donde tengo la napa cercana que sube y que baja y que esa napa tiene sodio, y entonces acá tengo otro suelo que va a tener condiciones, a veces va a estar anegado, que va a tener salinidad o va a tener alcalinidad o ambas las dos. Entonces, puestos en el mismo punto, por estar en distinta posición del relieve, tengo suelos distintos. Y ahí vemos todos estos en todas sus dimensiones, los factores formadores del suelo.
Entonces, si vamos de vuelta a este mapa del suelo, si nos ubicamos acá, están estos dos colores que les mencionaba, verde y fucsia. El fucsia me dice son los suelos de los bajos, con anegamiento, etcétera, que acá se dan por una cuestión topográfica, es lo que está en los bajos. Pero si miramos el mapa de Buenos Aires, decimos, ¿y acá qué pasó? Es toda una región baja, es la Pampa deprimida, este es el nombre de esta región, que tiene muy baja pendiente, que recibe un montón de agua desde posiciones más altas y que le cuesta drenarlas. Entonces el suelo dominante no es el suelo de la calidad que vemos acá este verde, sino de otra calidad, con otra vocación, con problemas de anegamiento en términos generales, con problemas de sodicidad, con problemas de salinidad. Acá vemos un verde más tenue, que son muy buenos suelos, pero con menor desarrollo porque hay menos precipitaciones y materiales más gruesos de formación, pero muy buenos suelos. Y acá aparecen otros colores muy asociados a tener sedimentos tal vez que son más gruesos, pero aparte también menos precipitaciones y menos trabajo de ese material original. Ahí retomamos la idea de las distintas calidades de suelo en función de todos tienen el mismo origen, a excepción de algunos particulares acá sobre los ríos, todos tienen igual origen, roca madre, pero tienen distinta precipitación, pero tienen distinta temperatura. La vegetación dominante son pastizales, en esta zona no, ya aparecen caldenales o aparecen ya los árboles y leguminosos, algunos de ellos, la mayoría. Y todo eso genera, y tienen también propio relieve, relieve general de la región y relieve dentro de la misma región, y esto nos da esta tipología de distintos suelos en nuestra provincia de Buenos Aires. Entonces ahora les voy a presentar lo que se llama una toposecuencia, que son las distintas posiciones en el relieve que podemos tener. Entonces acá tienen en la pampa ondulada, en particular es la toposecuencia en Solís, que es tomar desde una localidad, ver lo que pasa en el plano alto, en el plano medio y en el plano bajo. Entonces tenemos esta descripción de relieve y vamos a encontrar distintas cosas. Entonces ahora les presento acá la profundidad de 0 a 1,5 metros, 150 centímetros. Que encontramos en la posición alta, y acá está con nombre y apellido el suelo, que nos puede ser muy complicado, pero vamos a conocerlo. Podemos olvidarnos de su nombre y su apellido, pero saber sus características. Cuando yo digo, esta es la taxonomía americana, y es una mezcla de sufijos. Entonces esto es, ol quiere decir molisol. Quiere decir que tiene un horizonte A, que es el horizonte superficial, y el horizonte A tiene buena materia orgánica, está muy bien agregado y tiene una buena profundidad, 30 centímetros. Eso hace que esto sea un molisol. A su vez me dice ud. Ud quiere decir údico y tiene que ver con su régimen de humedad. La mayor parte del año tiene un buen contenido de humedad, acorde a la zona donde está, ¿no? Arg quiere decir arcillas, quiere decir que cuando voy en profundidad y me encuentro con otro horizonte con características distintas al A, que es el horizonte B, este horizonte está enriquecido en arcillas. Hubo migración desde el A, de arcillas del A al B, y este se enriqueció en arcillas y tiene sus características particulares. Y voy descendiendo y cada vez se va apareciendo el C es la roca madre tal cual era al inicio. Entonces esto es lo que tenemos en los altos. En las posiciones cuando ya nos estamos acercando al río aparecen otras cosas. Si leemos el nombre y el apellido de este, es vértico y quiere decir que se parece a los vertisoles, que son los suelos de Entre Ríos. Pero esos suelos vertisoles tienen mucha arcilla ya desde superficie, más de 35%. Estos no, se van pareciendo, pero no son como los de los vertisoles entrerrianos. Entonces acá en el bajo encontramos natracuol típico, otro nombre y apellido, ol molisol, o sea que tiene un buen horizonte A con materia orgánica como el otro. Acu ya no es údico, es acuico. Acuico quiere decir que en una época del año tiene exceso hídrico. Ya me está marcando un problema. Ese problema se llama hidromorfismo, exceso hídrico. Va a haber plantas que no puedan crecer en esas condiciones y otras sí porque están sumamente adaptados a ello. Refiere a nátrico, refiere a sodio. Y entonces acá aparece una letra N que tiene que ver con que estos horizontes se han enriquecido en sodio. Por esta cuestión de napas que suben y que bajan, estoy cerca del bajo, le cuesta, esa napa está fluctuando dentro de una profundidad de interés, ahí tengo sodio. Y el sodio
se mete entre las arcillas, o sea, entre las láminas de arcilla yo tengo calcio, que hace que se unan, flocule, que se agregue, tengo magnesio con buenas propiedades también, pero cuando va ganando terreno el sodio tiene, se llama, mucha afinidad por el agua, entonces tiene como si fuera, se llama un radio iónico alto porque tiene una cobertura de agua, una capa de agua importante, y eso hace que cuando entra dentro de las arcillas las separa, rompe sus fuerzas de estar unidas y floculadas y están todas dispersas. Como la mínima unidad está dispersa, no podemos pensar en macroagregados si no podemos ni siquiera conformar microagregados. Entonces ahí tenemos un montón de problemas, no tenemos capacidad de drenaje, no hay macroporos, el agua no puede entrar, el agua no puede circular. Ese es un gran problema de los suelos sódicos. Avanzo y más en el bajo ya no tengo ese buen horizonte A y ya tengo un alfisol que tiene un horizonte A ya más blancuzco con menos materia orgánica porque son suelos que tienen más restricciones, tendrá más sodio, tiene un régimen de exceso hídrico más extendido y tiene menor productividad de biomasa, menos materia orgánica y me encuentro con que ya no tengo ese horizonte deseado mólico, sino que es menos materia orgánica, más blancuzco. Seguimos avanzando. Entonces, si vamos al paisaje que vemos en estos suelos del Alto, en este argido albértico, vamos a ver, si vamos en la ruta, como digo yo, de acá a Rosario, como dijimos en algún momento, vamos a ver que es donde están los cultivos. Estará el maíz, estará la soja, habrá trigo, depende de la época del año, depende de la decisión de los productores, pero son las zonas de cultivo, aptas para cultivos. Cuando nos metemos a ver cómo son, cuáles son las limitantes de estos suelos, están en las lomas planas, muy suavemente onduladas. El riesgo que tienen, si tienen mucha pendiente, es el peligro de erosión y tienen un horizonte fuertemente textural que dificulta a veces el drenaje y la penetración de las raíces. Después lo vamos a ver en más profundidad. Cuando miramos cómo es su desarrollo, son suelos sumamente desarrollados, con un buen horizonte A, con materia orgánica, con un horizonte B enriquecido en arcillas y si miramos ahí de cerca se ven como prismas, bloques grandes o prismas muy característicos de este horizonte enriquecido de arcillas porque migraron desde el A hasta el B. Y después acá tenemos el C, que es la roca tal cual era la roca originaria, el loess pampeano, como dijimos, que si lo tocamos es suelto, muy limoso, muy forma de talco. Sin asustarnos, esta es una tabla que nos describe ese suelo del Alto. Entonces, si vemos acá, tenemos toda esta nomenclatura, el horizonte AP, que quiere decir que está intervenido por el hombre, 1, 2, AB, que es que se va pareciendo al B, aparecen el horizonte B, otro más potente, a veces tengo más de un horizonte, 1, este que lo marca como B muy arcilloso, BT2, este que ya es un B que se va pareciendo al C, y acá ya tengo lo que sería como el material, las características del material original, al 1,5 metros, al 1,90 m. Bien, si este es el contenido de materia orgánica, de este caso que fue muestrado en particular, vemos que tiene un contenido casi de 4%, siempre la materia orgánica disminuye en profundidad porque disminuye el ingreso de carbono, arriba hay mucho porque caen las hojas, tengo mayor concentración de raíces, pero en la medida que voy profundizando tengo menos materia orgánica. Acá vemos la composición de arcillas, limos y arenas. Si vemos las arcillas, empezamos con 26, 28, 25 a 28 es más o menos lo que hay en estos suelos, en esta región, en la parte alta. Viene un horizonte AB que ya se enriquece un poquito más y acá tengo el B que tiene muchísima más arcilla. Y esto puede tener sus complicaciones, porque ya no va a tener una estructura tan deseable, va a tener una estructura más de forma de bloques, más fuerte, y las raíces pueden tener dificultad para explorarlos acabadamente. Después lo vamos a ver en un dibujo. Y bueno, después ya vuelve a bajar. O sea que estas arcillas de enriquecimiento, arcillas que veo acá, es que eran arcillas que estuvieron acá y por ese proceso que yo les llamé de iluviación, se forma este horizonte de iluviación que recibió las arcillas del superior. Después acá vemos los limos, vemos que tenemos un interesante contenido de limos, nuestros suelos tienen una alta carga de limos y eso lo hace frágiles, hay que cuidarlos. Y por otro lado acá tengo las
arenas en muchísimos tamaños, pero ven que es muy bajo el porcentaje de arenas, con el cual los macroporos que nos da la textura arenosa, acá los tenemos minimizados. Si queremos tener en estos suelos macroporos, tenemos que tener macroagregados, tenemos que tener el suelo agregado. Y para eso tenemos que tener materia orgánica y tenemos que tener raíces. Después acá vemos los cationes de cambio, que son los que están entre las láminas de arcilla. Domina el calcio, bienvenido, porque es lo que hace que también estén floculadas agregadas. Y el sodio ven que es muy, muy bajito. Este es el suelo potente de arriba. Que si tenemos que ver si tiene algún problema o no, les muestro esta imagen que sigue. Acá lo que vemos es un suelo que no tiene un horizonte B con muchas arcillas. Ven que está explorado más homogéneamente por las raíces. Bueno, las raíces siempre están especialmente en superficie, pero acá puede seguir explorando sin dificultad en profundidad. Cuando yo tengo un horizonte con muchas arcillas, domina otro tipo de estructura, no es la granular, como se muestra acá, sino que es una estructura en tipo en bloques, son como cuadrados y duros, y si están secos son muy duros. Entonces ahí las raíces tienen que encontrar poros, planos de debilidad por donde crecer, y crecen más como se ve acá, como si fueran cabelleras, donde encuentran esas líneas de debilidad, poros donde pueden pasar. Eso dificulta a veces un buen anclaje, hace que no esté bien explorado el suelo porque toma agua, pero esta parte tal vez se preserva y no la puede llegar a tomar porque está distante la raíz, etc. Y accede a menos nutrientes porque está trabajando sobre los bordes y no está tomando el centro o corazón de estos agregados. Bien, este es el tema del B arcilloso, que es muy propio de nuestro norte de Buenos Aires, más cuando nos acercamos hacia el río Paraná, más bien al norte de Buenos Aires. Ahora vamos al bajo. ¿Qué vemos en el bajo, no? En el bajo vemos este paisaje, que es el que acompaña a nuestros bajos. Ya no vemos a veces cultivos, sino que lo que vemos es pastizales naturales, aparece el ganado, vemos acá manchones, donde seguramente si nos acercamos hay sales. Entonces esta es la imagen que nosotros podemos apreciar en nuestros bajos, en esos suelos que mostrábamos que acompañaban los ríos, que eran como venas, que es de color fucsia. Estos son los suelos de estos lugares. ¿Cómo son ellos? En general tiene poca pendiente, tienen limitaciones para drenar, tienen excesos de agua, suelen tener sodio y problemas de sodio muy ya en la superficie. Cuando los vemos, esta es la imagen, vemos que aparece la napa. Si nosotros tal vez cavamos 1 metro, en menos de 1 metro ya nos aparece la napa. Tiene colores oscuros arriba, pero después aparecen a veces columnas o formas bastante densas en el horizonte B. Y si miramos el análisis químico, tiene un alto porcentaje de sodio intercambiable. Este sodio que cuando empieza a ganar en el lugar, en los sitios de cambio, comienza este fenómeno de hinchamiento, de dispersión del suelo. Entonces acá vemos esto y ya tenemos, a tener un 30%, 22%, cuando tenemos más del 15% de ese complejo de cambio con sodio, comienzan a actuar todos estos problemas de dispersión y todo lo físico y los problemas de drenaje que ello trae. Esto es lo mismo que vimos antes, pero para el bajo. Entonces en el suelo del bajo lo que vemos, la materia orgánica es un poco menor. El porcentaje de arcillas es más o menos parecido, tiene un poco menos. Los limos son dominantes, muy pocas arenas. Vemos que acá hay algo destacado, que es que comienza a haber pH más o menos a 28 centímetros altos, 8,5, 8,7, se van alcalinizando y eso está indicando que se va enriqueciendo en sodio, como ven acá abajo. El porcentaje del sodio intercambiable se calcula dividiendo esta cantidad de sodio por la capacidad total de intercambio del suelo. Cuando esto pasa el 15%, ya tengo que avecinar que tengo un suelo sódico y todo lo que eso implica en el funcionamiento hídrico, que ahora se los voy a mostrar o representar en una imagen en la diapositiva siguiente. Entonces, si estamos acá, vemos, muy lindo, vemos los agregados, vemos los poros, y ahora supongamos que empieza a actuar el sodio y dispersar. Las partículas se dispersan,
van obturando poros, más, van obturando poros, más, van obturando poros, obturando poros, obturando poros, y ya acá el agua no puede circular con facilidad. En la medida, entonces, que el porcentaje de sodio intercambiable aumenta, disminuye muchísimo la conductividad hidráulica que tiene ese suelo. Entonces queda encharcado arriba y seco ese horizonte porque no puede el agua avanzar. Es un problema muy importante de los bajos y también es un problema cuando yo introduzco riego con agua de mala calidad y lo dejo acá para retomar más adelante. Entonces, y ya entrando en el proyecto de Chacras de Celaya, la pregunta en Chacras de Celaya, la pregunta es vinculada al suelo. ¿Suelo original o sustrato agregado? ¿Calidad genética o calidad antrópica? Entonces esa es la primera pregunta y jugando con las imágenes que podemos ver en Google Earth, si seguimos la historia, yo acá arranqué con imágenes del 2009 que eran las que ya se veían, digamos, con más precisión y vamos viendo de qué se trataba Chacras de Celaya, lo vemos que está en su condición natural. Vayan mirando también otros sectores, esperen que pongo el puntero, vayan mirando qué pasa con los barrios circundantes, con otros emprendimientos, pero acá lo vemos en condición natural, seguimos avanzando. En otro año, están más o menos cada 3 años puestas las imágenes. Vemos en estados distintos, vemos de intensidad de verde, a veces son distintas épocas del año lo que vamos captando. Acá en vecinos siempre van a ver que hay presente un campo sumamente parcelado, que parece un campo hortícola. Y acá comienzan los diseños de algunos nuevos barrios. Y Chacras de Celaya los vemos con sus características que se van repitiendo. Uno va recorriendo las imágenes y va viendo que guarda esta cuestión de natural. Van creciendo cosas laterales. El 16 del 20 es esto, si no me equivoco. Y vemos ahí a Chacras de Celaya. Ahora si nosotros ponemos foco en donde estamos trabajando, en donde están trabajando ustedes, en la obra, sí comenzamos a ver que hay ciertos movimientos de ese suelo, partes que están movidas, otras que tienen alteraciones por materiales propios de la construcción, otras partes que están intactas, donde podemos ver digamos, el tapiz natural. Tiene arboleda, que ya es histórica, entonces vamos viendo estos sectores y ahora sí poniendo foco alrededor del proyecto que estamos trabajando. Con todas estas particularidades, ¿no? Y con calidad de suelo afectada, ahora sí, estábamos viendo, bueno, es un suelo original y natural la mayor parte, entiendo que es 1 hectárea lo que están visualizando, pero cuando nos acercamos a lo constructivo vemos que hay alteraciones claras alrededor que vamos a tener que tener en cuenta en el momento, digamos, de nuestro proyecto. También nos preguntamos, ¿hay movimientos de suelo? ¿Se piensa que se va a construir una pileta? Esas son a veces oportunidades cuando uno tiene que hacer la excavación de rescatar la mejor parte del suelo. Recuerden entonces que por lo que vimos de calidad del suelo, el horizonte A, esos primeros 30 centímetros, son muy buenos, tienen materia orgánica, sería esencial poder separarlos para después donde tenemos que hacer nivelaciones o recuperar o poner suelo de buena calidad sin necesidad de comprar tierra y demás, podemos acondicionar el lugar. A su vez, estamos sacando sedimentos, o sea, estamos sacando el horizonte B, que vimos que tiene características de mucha arcilla, si eso lo llevamos a superficie, eso es traer un problema gravísimo, o sea, ahí perdemos toda esa macroporosidad deseable para la infiltración, el drenaje, etcétera. Entonces, podemos, cuando hacemos los movimientos de tierra, distinguir entre distintos horizontes del suelo y sus calidades y ver para qué se resguarda una cosa y para qué no. Tratar de trabajar todo lo que podamos mover internamente en la obra y recuperar los elementos tiene que ver con este concepto, si quieren, de una economía circular, de no tener que sacar para después traer, porque en ese traer también estamos haciendo daño en otro suelo, en su calidad original de otro suelo.
Puede ser también la gran oportunidad de volver de pensar que el componente orgánico esté maximizado en nuestro espacio verde. Entonces es muy importante volver a pensar en todas estas funciones del componente orgánico, porque tener un buen contenido de materia orgánica, tener presencia permanente de raíces, tener macrofauna, tener materia orgánica siempre lleva a tener vida en el suelo, bacterias, hongos y macrofauna. Es un componente, digo yo, de triple impacto porque hace a la buena calidad física del suelo, con todo lo que vimos de la agregación, con esa agregación, macroporosidad que hace que el agua no se acumule, que el agua en exceso drene, como también tiene una intervención fundamental en lo químico, es un reservorio de un montón de nutrientes, especialmente nitrógeno, azufre, fósforo, y a su vez hace a la vida biológica. Y si el suelo tiene una buena biología, todos los procesos de ciclaje de nutrientes, etcétera, ocurren como deben ser. Entonces, la materia orgánica, uno dice, antes en la cátedra nos reíamos porque decía la guía, es la llave de la fertilidad. Pero es real, afecta la calidad física del suelo, la calidad química del suelo y la biológica. Y a veces en los momentos iniciales pueden ser buenos momentos para enriquecer en compost determinados sectores de materia orgánica de determinados sectores que van a ir a frutales o a determinados cultivos que tengan un buen o necesiten un buen requerimiento de nutrientes y calidad del suelo. Entonces, trabajando de vuelta o retomando, ¿no?, estos conceptos que vimos de cuáles son los mecanismos de agregación, sabemos que los abióticos dependen mucho de la calidad original del suelo, de cuánta arcilla tienen, qué tipo de arcilla tienen, pero sabemos que podemos operar en la agregación a través de los factores bióticos, y eso es pegado en materia orgánica, entonces la inclusión de compost, el tema de el binding, raíces, tener raíces presentes, vivas o muertas, pero que estén congregando y agregando y generando esa macro porosidad tan necesaria. Acá les hago un parate. Entonces, en un momento vimos que nosotros podemos generar, o sea, se genera naturalmente, hay un ciclo donde hay caída de hojas, hay corte de césped. Si nosotros todos esos elementos los retiramos, estamos retirando nutrientes y estamos retirando también potencial materia orgánica que estaba ingresando en el sistema. Con lo cual, hay que pensar en acompañar estos sistemas que si uno mueve materiales orgánicos del sitio donde se están produciendo, tener el reparo tal vez de tener la posibilidad de compostarlos en la propia casa para después devolverlos al sistema. Y esto tiene que ver con esta economía virtuosa y circular de pasamos de minerales, los convertimos en material orgánico, ese material orgánico sí se retira y estamos retirando ahí nutrientes también, poder devolverlos tras un proceso de compostado si no queremos dejar el ciclo natural. Hay lugares donde podemos dejar que ocurra la caída de hojas y dejarla, que ocurra la muerte de hojas y dejarla, que la brosa esté y que ahí se dé el ciclo natural que se da en los sistemas naturales. También, y acá con el binding, si tengo un espacio grande y respetando la memoria de nuestros suelos o en memoria del origen de nuestros suelos, es lindo trabajar con gramíneas, con especies que eran naturales de la región y tener este juego de gramíneas que haga esta reminiscencia de que son los formadores de nuestros suelos. Pensar en su manejo, porque es verdad que tienen crecimiento, que a veces hay que producir cortes para que se genere el rebrote, etcétera, pero puedo pensar en un rincón, en un sector donde esté esa memoria, esas gramíneas que formaron nuestro suelo. Acá está representado y trabajando con esto del binding y demás, de la importancia de que nosotros tenemos ciclos de humedecimiento y secado. Eso hace que el suelo se contraiga cuando se seca, se abra cuando se humedece, se van dando la conformación de agregados y microagregados y terminan enredando todo esto las raíces. O sea, lo virtuoso de que haya ciclos de humedecimiento y secado, y esto a veces tiene que ver con a veces presencias constantes de suelo húmedo, a veces cuando me sobrepaso con el riego, y esta cuestión de que está bien, se da todo el conjunto de humedecimiento y secado, pero que necesita también esta cuestión de las raíces para que se produzca el enredado y que se generen los tamaños de agregados que
generan poros, vuelvo a repetir, que mejoran la infiltración, que mejoran el drenaje, que facilitan que las raíces crezcan y que accedan a agua y nutrientes. Sí, todo lo que vimos anteriormente tenía como un foco más, si quieren, en lo físico, ¿no? En esta cuestión de la agregación y demás. Pero vamos ahora a la calidad química que uno desea de su suelo. Entonces ahí retomo esta idea de la materia orgánica esencial para la química también, porque allí esto es, digamos, la materia orgánica es fuente de nutrientes. Vuelvo a decir, si uno retira material vegetal, hay que pensar que está retirando nutrientes, esos nutrientes tienen que volver a entrar, eso pueden volver a través del compost generado en el propio sitio, preferentemente. Puedo entrar como fertilizantes, los fertilizantes se los denomina como sustancias con alta concentración de los nutrientes esenciales que necesitan las plantas. Hay fertilizantes que tienen un nutriente o más nutrientes pueden tener también, uno o más. Los tienen en alta concentración. En general, cuando uno los pone en el suelo, pasan a estar disponibles inmediatamente. Y lo que se recomienda en general es bajas dosis de aplicación, varias, pero bajas dosis de aplicación para evitar más que nada las pérdidas, especialmente en el nitrógeno, que es uno de los nutrientes que tiene mucha movilidad en el suelo. Si no lo toma la planta, tenemos riesgos de que con la lluvia o con el riego vaya a profundidad. El fósforo no, el fósforo tiene mucha afinidad con el suelo, queda. Entonces, la verdad que el momento inicial, por ejemplo, cuando estoy en los momentos preliminares antes de plantación y demás, es el momento de poner el fósforo y a veces de ponerlo en profundidad, porque no tiene movimiento en el suelo. Esto lo podemos discutir más en vivo. Entonces, vuelvo al compost, ya lo habíamos dicho, aporta nutrientes pero en baja concentración, lo tienen en mucha mayor concentración los fertilizantes. Suele ser rico en fósforo el compost y no tanto en nitrógeno como la proporción que lo necesitan los vegetales. En general los nutrientes no están disponibles inmediatamente, sino que los microorganismos del suelo tienen que liberarlo de la estructura orgánica. Generalmente, si lo pienso desde la nutrición, tengo que aplicarlos en mucho mayor dosis que el fertilizante, pero lo que tiene de bueno es que no solo afecta a lo químico, sino que me ayuda mucho a tener una buena física de suelos. Y acá recordar que es muy importante tener estos ciclos internos de compostaje que puedan alimentar huertas, canteros, etcétera, y que ocurra dentro de la propia casa, ¿no? Es una función más que nos ayuda a pensar este círculo que se da virtuoso en la naturaleza de reciclaje. Y después tenemos acá un componente que no estaba en nuestros pastizales naturales, que son las leguminosas. Las leguminosas tienen una gran virtud y es que se alían, o sea, tienen una relación simbiótica con microorganismos, con rizobios, que suelen ser bastante específicos a cada una de las especies de leguminosas, que ingresan en sus raíces, la planta le provee hidratos de carbono y estos microorganismos son capaces de fijar el nitrógeno de la atmósfera. O sea, del aire que respiramos aproximadamente el 78-79% es nitrógeno N2, no reactivo, o sea, está ahí, pero no entra en las funciones de la planta. Ahora, si se alía con este microorganismo, el microorganismo sí es capaz de tomarlo y de dárselo a la leguminosa. Y es una manera de recaptar nitrógeno que nos hemos llevado. Entonces, otra cosa linda para pensar e incorporar desde lo nutricional, desde el suelo, pueden ser las leguminosas dentro de nuestros jardines. Yo a veces digo que son como plantas de fertilizantes, pero a energía solar, porque la fabricación de fertilizantes nitrogenados, una de las grandes críticas, que tal vez en el futuro se pueda revertir, es que utilizan gas natural en su producción. Y ahora entrando en el eje de esta cuestión de la calidad biológica y de preservar, de ese mundo oculto que hay y que es tan diverso y que cumple un montón de funciones, todas estas que dijimos de reciclaje, de agregación, de detoxificación, un montón de virtudes que tienen estos microorganismos o esta vida biológica que hay en el suelo. Y sepan siempre que más materia orgánica también es más vida biológica en el suelo porque suele ser su fuente elemental de energía.
recordar esto de la biología, la fijación que tienen la capacidad de fijar nitrógeno las leguminosas, que hay bacterias que se las reconoce que promueven el crecimiento y que también las podemos utilizar para mejorar los enraizamientos. Que están las micorrizas que nos permiten mejor utilización del fósforo que ya tenemos en el sistema, o bacterias solubilizadoras de fósforo. Este es un gran mundo que se está abriendo para el ámbito de producción de alimentos y que se está abriendo y se abre también para el ámbito del jardín, que es buscar la incorporación o en mayor proporción de aquellos microorganismos que tienen claras ventajas, que se conocen claras ventajas para el crecimiento vegetal. Les presento esta linda lámina porque muchas veces, y seguramente lo están hablando mucho para los diseños y demás, uno habla de la importancia de la biodiversidad. La biodiversidad genera la bondad de mezclar distintos caracteres, como en los humanos también, y que juntos distintos vayan logrando y aportando distintas funcionalidades en los ecosistemas. Eso mismo que pasa arriba y que lo buscamos con las plantas, podemos pensarlo desde la biología de todo lo que ocurre en el suelo, ¿no? Entonces sepan que esa biodiversidad del suelo, que se llama una solución basada en naturaleza, nos ayuda a un montón de cosas, a los ciclos de nutrientes y crecimiento de las plantas, a mejorar la estructura del suelo, es una fuente de medicamentos y apoya a la salud humana, contribuye a remediar la contaminación del suelo, permite muchas veces ayudar a mitigar y adaptarse al cambio climático, mantiene y restaura, permite a veces mantener o restaurar ecosistemas degradados, mejora esa diversidad también, la resistencia a plagas y enfermedades, puede mejorar a la retención, la purificación del agua, ¿no? Entonces todo ese mundo que es mucho menos explorado que toda la parte de calidad física y química del suelo, es un mundo maravilloso y es un mundo que nos está abriendo sus puertas a conocerlo, a entenderlo y a preservarlo. Lo mismo que vemos abajo, arriba con las plantas, ocurre en el suelo y no sé si hasta no en mayor proporción. Dejo picando esto que puede ser una punta para seguir conversando después que vean este video en la clase que vamos a tener el lunes, que es una advertencia, ¿no? En general en todos los diseños, los espacios verdes, entra el riego. Y el riego me trae una calidad de agua. Es vital conocer la calidad de agua porque esa calidad de agua comienza a transmitirse al suelo. Entonces esa calidad genética del suelo, que puede haber sido muy buena, si yo comienzo a poner un agua de mala calidad, nuestras aguas subterráneas suelen tener bicarbonatos de sodio, comienzo a transmitir ese sodio, pasar ese sodio en una determinada proporción al complejo de cambio de nuestros suelos y comienzan a veces a aparecer problemas como los que mostramos antes, de infiltración, de permeabilidad. Y también los excesos de riego que generan muchas veces anoxia, o sea que esos poros, por más que tenga los poros grandes, los tengo llenos de agua. Entonces esto me parece que no quería terminar sin dejar esto sentado como para después retomarlos en una discusión. Entonces, los invito a reflexionar sobre esta cuestión del triple impacto que tiene, ¿no? Manejar el suelo, manejarlo bien desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico y todo el impacto que tiene también desde lo social. Y me despido y nos encontramos entonces, después de todas estas cosas que nos han pasado tecnológicas, el lunes para retomar esta conversación, si quieren con una conversa con mayor profundidad o meternos en temas ya más específicos, porque el mundo del suelo es fantástico, está el manejo nutricional, está el manejo físico, como vimos, está el manejo biológico, el alerta con el agua de riego, un montón de cosas que es muy importante que conozcamos lo que es implementarlos bien, los riesgos que trae hacerlo mal y cómo siempre prevenir es mejor que curar. Y así, bueno, me despido hasta el lunes.